Bien. Para recordar un poco lo que vimos la clase anterior, que básicamente empezamos a ver simulación. La simulación que estamos viendo aquí es tipo Monte Carlo, aunque bueno, puede ser la base de las otras también. Entonces, vimos que la modelación es la aplicación de métodos para analizar problemas complejos. Y básicamente que lo que hacemos es observamos un fenómeno, hacemos hipótesis sobre él, lo convertimos en matemáticas, en reglas, en interacciones, y lo que básicamente muchas veces es, pues la simulación es en sí, correr el modelo por computadora. Entonces tenemos aquí un ciclo general de la modelación, que es vemos la situación, hacemos hipótesis, hacemos un modelo pseudo concreto, que sería como a través de hipótesis, palabras, etcétera. Lo convertimos en modelo matemático, lo convertimos en lenguaje de computadora y luego con eso tenemos resultados, los confrontamos con la realidad y el ciclo se puede ser constante porque muchas veces, si no se parece, podemos replantear el modelo o incluso nos puede servir para conocer mejor la situación que estamos viendo. Vimos que existe la simulación Monte Carlo y que es un modelo probabilístico y que básicamente tenemos que generar números aleatorios para poder describir las situaciones del modelo que estamos observando. Ivonne, sí. En la semana pasada tuve entregas y estoy un poco retrasada, pero ya lo subiré todo. Ok, entonces están las situaciones que se convierten en modelación, que pasan a simulación y luego de nuevo podemos contrastarlos para poder replantear el modelo o poder plantear otras hipótesis, tal vez sobre lo que estamos viendo, etc. ¿Cuándo utilizamos? Cuando es muy difícil, es muy caro o no se puede. Ok, entonces, por ejemplo, si no podemos hacer el experimento, o si es muy caro, o si no existe el sistema que vamos a observar, o si necesitamos probar alternativas que no son fáciles de generar. Habíamos visto que los temblores es un caso, los problemas sociales es otro, cosas de clima también, mejor las simulamos porque no podemos generar un clima en sí. Pero ¿cuáles son los peros? Que a veces puede ser muy caro, que no podemos ver todas las alternativas y que tenemos que tener cierto cuidado con las conclusiones. ¿Y qué más? Que a veces no podemos verificar los resultados y también a veces hay gente que no entiende lo que está simulando en sí. ¿Ok? Bien, ¿de dónde salió? De Monte Carlo, del proyecto Manhattan. ¿Para qué sirve? Bueno, es una técnica que nos permite utilizar probabilidades. Que más es directo, lo podemos plantear con diferentes softwares. Pero ¿cuál es lo malo? Que básicamente es como lo estamos haciendo por agotamiento. Entonces a veces no tenemos una respuesta única, sino que tenemos como un intervalo de comportamiento del sistema. Y que se veía más o menos así, ¿no? Que tenemos como cada una de estas rayas es una modelación. Entonces teníamos como un intervalo de actuación. Entonces nos sirve como de guía, aunque no es digamos, una respuesta perfecta, ni definitiva, ni demás, ¿no? Entonces cuando hagan la simulación Monte Carlo, pues tenemos que correr muchísimas veces el modelo para poder definir esta, digamos, nube de simulación. Existen otras simulaciones que son un poco menos, otras técnicas, ¿no? Que son un poco menos, ¿qué será? Un poco más precisas, pero la ventaja del Monte Carlo es que como nos permite simular sistemas donde está esta parte de la probabilidad, pues de todas maneras se parece bastante bueno, podemos sacar conclusiones más o menos cercanas, ¿no? Cosas que a veces tienen estas posibilidades, cosas como por ejemplo
En hidrología les puede ser útil, también les puede ser útil en tránsito, en inventarios, en ventas, cosas no tan ingenieriles, pero es bastante versátil. Y de hecho hay una técnica que se llama cadenas de Markov, Monte Carlo, que mezcla propiedades de cadenas de Markov con este tipo de simulaciones para encontrar variables difíciles de definir de otra manera, ¿no? Como en estadística bayesiana. Suena así como que muy elegante, pero de hecho es más bien como medio complicado de entender, pero bueno. Entonces existen números aleatorios, ¿no? Que necesitamos para simularla, para poder hacer el método Monte Carlo, y hay varias. Vimos dos métodos, pero lo más común uno es el congresual, el multiplicativo lineal. Vimos en los cuadrados del medio, aunque generalmente lo que vamos a terminar haciendo es generándolos con algoritmos computacionales, ¿no? ¿Por qué necesitamos esto? Porque básicamente necesitamos como estamos hablando de procesos estocásticos, ¿no? Procesos reales que involucran procesos estocásticos con probabilidades. Y lo que muchas veces necesitamos es transformar estos números aleatorios uniformes en números aleatorios, bueno, con cierto grado de aleatoriedad, pero con una distribución que nosotros necesitamos. Y para eso usamos una generalización que se llama el método de la transformada inversa, que básicamente es generar un número aleatorio entre 0 y 1, ¿no? Aquí tendríamos la ojiva y lo que hacemos es, el aleatorio sería como el número equivalente dentro de la ojiva. Lo pasamos a la ojiva y ahí podemos encontrar la variable que necesitamos. En el caso de discretos, pues es más o menos así. Generamos como intervalos, ¿no? Como en el caso de Poisson. Y de esos intervalos podemos encontrar nuestras X. También lo podemos hacer pues con otras herramientas, ¿no? Como puede ser con MATLAB, y pues NR en mi caso, ¿no? También lo podemos encontrar con Python, pero creo que con Python sí tendríamos que escribir algún programita que involucraría esta parte, ¿no? Bien. Luego también encontramos otro método, pero este caso sería para generar números con distribución normal, que será el método Box-Müller-Gauss, donde tendríamos que generar dos secuencias, una entre 0 y 2pi, otra entre 0 y 1, y con eso aplicar el algoritmo que sería para encontrar B, con sigma, que sería la distribución estándar, y luego utilizar B seno de A más mu, o B coseno de A más mu, y obtendríamos números con distribución normal, aunque también los generamos con R, que eso hizo que sería como fácil, ¿no? Lo que tenemos que copiar. En este caso, pues tal vez es más fácil el Box-Müller-Gauss. Bien, entonces el día de hoy, una vez que hemos hecho el repaso, vamos a ver qué pasa con la distribución exponencial. ¿Ok? Entonces, la distribución exponencial, tenemos una distribución continua, y a diferencia del caso de la normal o el caso de Poisson, sí podemos encontrar la ojiva como una expresión continua. Bien. Entonces tenemos aquí en sí la distribución, pero la función, aquí tendríamos, déjenme señalarlo por acá, tenemos por aquí, tenemos por aquí la función de probabilidad, y por acá tenemos la ojiva, ¿ok? O sea, si vamos, y tendría esta forma, ¿no? La ojiva tiene esta forma, que sería, pues sí, tendría esta distribución. Y la ventaja de hacer eso, que es que entonces podríamos tal cual, déjenme ver si lo podemos poner por acá, explicárseles un poco más. Tenemos en este caso como función independiente la ojiva, ¿no? Que es la f de x mayúscula.
Entonces, si esto lo pondremos igual y lo resolvemos para x, obtendríamos la ecuación de acá. Sería tal cual la transformada inversa de la función exponencial, donde a sería el número aleatorio. Y entonces, generar estos números pues, es mucho más fácil que cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces, vamos a generar algunos números exponenciales en, de hecho, el Excel que estábamos trabajando, para que vean, realmente es fácil. Realmente lo es. Bueno, déjenme pasar al Excel. Aquí teníamos lo que hicimos, lo de Box-Müller-Gauss, y aquí vamos a poner el exponencial. Bien. Entonces, lo único que necesitamos variar en el caso del exponencial es que nos diga la media, ¿no? Pues el lambda. O la media que vamos a ponerle, no sé, 3. Bien. ¿Se acuerdan que sobre todo el caso del exponencial es importante porque, porque tiene que ver con todo lo de filas y todo lo que tenga que ver con procesos de Poisson, con procesos de conteo. Entonces, bien, ¿cómo le haríamos? Primero tenemos que generar un número aleatorio, ¿no? Entonces, vamos a poner acá con nuestro aleatorio, abrimos y cerramos, copiamos y lo generamos por acá. ¿Ok? Y para que no se me mueva, pues aquí lo vamos a poner, pegar donde está. Bien. Y lo único que tenemos que hacer es aplicar la ecuación. ¿Ok? Entonces tenemos menos 1 entre la media por el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. Y aquí como vamos a repetir la media, lo vamos a fijar. Ok, entonces ya lo tenemos, copiamos y pegamos por acá. Listo. Y lo tenemos. Es así de sencillo. Lo único que tenemos que encontrar es la lambda. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profesora. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo le hacemos con el caso de R? Vámonos al RStudio. Ok. Estamos hablando que usamos una sintaxis parecida a la anterior, solo que en este caso sería Rexp, ¿no? De exponencial. Y tenemos que decirle cuántas, por ejemplo 10, y luego la tasa, que sería 3. Y tan tan. Entonces que como siempre, tenemos que poner setseed, C0 también, y luego generar nuestra secuencia para que nos dé la misma siempre. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso es Rexp. Primer número nos referimos al número y el segundo nos referimos a la tasa. ¿Ok? Nada más que así. Eso puede ser. Pero en este caso tenemos que poner la tasa 1 entre, ¿no? Entonces sería setseed y nuestra tasa sería 1 entre, porque ahí está. Esto sí tiene más sentido. ¿Ok? ¿Bien? Sí, porque el otro como que estaba muy pequeño. Bien. Entonces nos regresamos a la presentación.
Entonces tenemos la parte de función exponencial que es relativamente fácil, ¿no? Creo que esta no nos hace ni falta copiar y pegar la parte del, la parte de R. Bien. Y hay una distribución más que también es importante, que se llama la distribución triangular. Creo que esta generalmente no se ve en ningún lado. Es una distribución un poco exótica. Y básicamente esta distribución es útil cuando no tenemos mucha información. Ok, si de chin, como que no sé, hay mucha incertidumbre, no tengo mucha idea, pues voy a usar la distribución triangular para tratar de considerar esta incertidumbre que tenemos, que no sé si qué va a pasar, qué puede pasar, etcétera. Y es una aproximación, pues, razonable, ¿no? Sobre todo cuando tenemos poca información, se puede utilizar. Entonces, ¿qué pinta tiene la distribución triangular? Tenemos esta como estas tres expresiones, ¿no? Tenemos una parte del triángulo que asciende y una parte que baja. Y básicamente lo que le importa, nos interesa como parámetros para definir una distribución triangular, es el valor mínimo, que sería A, el valor máximo, que sería B, y el C, que sería el valor más frecuente. Entonces, si tenemos esos tres datos que podemos observar, podemos definir si la distribución es triangular. Entonces, tenemos estos tres parámetros. ¿Ok? Bien. Y con eso, ¿qué pinta tiene? Entonces, como también tenemos una distribución, digamos, que podemos transformarla, entonces tendríamos una, ojiva de esta forma, ¿no? O sea, tendríamos una parte que es cero, luego tendríamos una parte con una pendiente y luego tendríamos otra parte con otra pendiente. Más o menos sería así, a ver si lo puedo dibujar. Tendríamos una parte, no tenemos aquí un eje, el otro eje, y más o menos la distribución tendría una parte con una parte con cierta pendiente, como así, ¿no? Y hasta el valor frecuente. Y luego tendríamos una segunda parte con otra pendiente, más o menos como así, ¿no? Y luego tendríamos un valor que sería 1, ¿no? A partir de aquí, constante. Más o menos tendría esta forma la ojiva, y entonces lo que nosotros necesitamos encontrar, como en todos los métodos de la transformada inversa, es definimos un número aleatorio, encontrar dónde está la ojiva y encontrar el número correspondiente a ese valor. Bien, entonces, ¿qué pinta tiene esta distribución? ¿Cómo le hacemos con la distribución triangular? Tenemos aquí la parte de la ojiva o la distribución acumulada y esta sería la parte de la densidad, ¿no? Normal, con el valor más frecuente, el valor mínimo y el valor máximo. Y eso los podemos convertir también en ecuaciones directas, ¿no? Una parte para la primera parte, o sea, antes de la distribución, antes del valor máximo, perdón, y otra parte para después del valor máximo. Bien, y serían estos dos. Entonces, ¿qué podemos hacer con las distribuciones triangulares? Podemos hacer lo mismo, podemos hacer, como ya tenemos las funciones definidas, podemos pasarlo directamente a una función de Excel. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos aquí otra más, triangular. Ahora, ¿qué necesitamos en el caso de la distribución triangular? Necesitamos nuestro valor mínimo más frecuente y el máximo.
Entonces, por ejemplo, este sería la A, sería el B, sería la C. Por ejemplo, tenemos un mínimo de 0, un más frecuente de 40 y un máximo de 80. Bien. Y con eso podemos definir nuestros números pseudo aleatorios. Entonces vamos a calcular algunos. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos un aleatorio para acá. Recuerden que estos son todos aleatorios con distribución uniforme entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces aquí y lo pegamos por acá. Y ahora es aleatorio, distribución triangular, que tenemos dos partes, ¿no? Entonces tenemos que utilizar un condicional. Entonces, si este es menor o igual a... Voy a hacer eso aparte, antes de eso. Hay un... Aquí le voy a regresar tantito a la presentación. Tenemos para esta distribución este parámetro, ¿no? C menos A, B menos A, que aparece también aquí. Entonces lo voy a calcular aparte para que solo tengamos referencia a ese número y no lo tenga que estar poniendo cada rato. ¿Ok? Entonces, aquí arriba voy a poner C menos A entre B menos A. Entonces es C menos A entre, nos faltó un paréntesis, entre B menos A. Ok, entonces vamos a poner que si este número que tenemos acá es menor o igual a C menos A, B menos A, entonces tenemos que usar la primera parte de la expresión, que es A más la raíz de el número aleatorio por es B menos A, C menos A. Entonces es B menos A, todo esto multiplicado por C menos A. Y cerramos. Y si no, uy, espérenme. Exacto, aquí me falta un cachito. Y si no, entonces, si es mayor, entonces la expresión es B menos la raíz de, primero es 1 menos el número aleatorio, 1 menos número aleatorio, no, el número aleatorio, por B menos A, por C menos A. Cerramos y ahora sí ya está completo. Entonces, ¿qué tenemos que fijar? En esto tenemos que fijar los valores de primero el de B menos A, C menos A, está por acá. Luego el A. Luego B menos A, los de C y los de A. Entonces, en realidad, el único número que no fijamos es el de número aleatorio, que en mi caso sería B7. ¿Ok? Entonces está todo esto. Perfecto. Listo.
demasiados argumentos. A ver, si esto, entonces esto. Y si no, esto otro. Ok. Entonces es... Qué raro. ¿Será que me falta aquí tal vez un paréntesis? Aquí. Ahora sí. Que no, ¿por qué? A ver, vamos a ver. Aquí me falta, ya. Aquí me falta un paréntesis. Ahora sí. Ok, listo. Tenía un error de paréntesis. Entonces aquí tenemos, copio y lo pego por acá. Y listo. Tenemos ya nuestra secuencia de números con distribución triangular en en Excel. Ahora, ¿qué pasa con el caso de la distribución triangular en R? Aquí en realidad tenemos un pequeño problema. Básicamente, el caso de la distribución triangular tiene que ver con un paquete. Entonces, no está en todos los, o sea, no viene en el R de base y entonces tendríamos que instalarle algo. Pero bueno, no vendrá mal que les enseñe cómo hacer eso, ¿no? Por si lo quieren utilizar acá. Y ok, cuando ustedes quieren instalar un paquete en R, ¿no? Básicamente lo primero que tienen que hacer pues, es saber cómo se llama. En el caso del paquete que instala la parte de algunas estadísticas, es un paquete que se llama en stats. Entonces, ponen install primero, packages y en y luego stats. Le dan enter. Y va a empezar a pensar un poquito y le medio algunas interventencias por versiones y lo que necesita. Y listo. Ok, sigue instalando cosillas. Porque voy a instalarle algunas otras cosas. Listo. ¿Ok? Y una vez que hacemos eso, la segunda parte es en sí cargarlo a la sesión. Entonces ponen library en stats. Y chan, chan. Listo. Entonces ya tenemos cargado el paquete. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Ok? Entonces, le decimos R3, ¿no? Porque es R3. ¿Y cuántos? Entonces le tenemos que decir, pues no sé, vamos a usar el mismo que ahora, ¿no? 10 números, mínimo 0, máximo 80 y mod, que es el valor más frecuente, tenemos 40. Y tenemos una secuencia de números aleatorios con distribución triangular. Bien, entonces si tienen pocos números o no tienen mucha información, usamos esta distribución. Bien, ¿alguna duda hasta acá?
Este es relativamente más fácil de lo que parecía, ¿no? No sé ustedes, pero a mí esta distribución me parece de las más fáciles y además útiles. ¿Ok? Bien, ¿dudas, comentarios? ¿Ninguno? No, profesora. Ok, entonces vamos a ver, pues vamos a ver algunos modelos en sí de simulación. ¿Ok? Vamos a ver los modelos, tipos de modelos que vamos a ver acá. Sería uno de filas, uno de inventarios y dos variaciones de transporte. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso. Con esto en modo lectura. Bien. Vamos a ver estos modelos. Entonces, por lo menos vamos a ver cuáles alcanzamos a ver hoy. Vamos a ver, la lógica, están los modelos de filas. Ustedes en teoría ya saben suficiente de filas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Se acuerdan que hay veces que necesitamos también, o sea, con las ecuaciones que tenemos, podemos calcular medios, pero ¿cómo podemos conocer los valores máximos de espera? Pues no podemos. ¿Podemos conocer los valores máximos de las filas? Pues tampoco podemos. ¿Ok? Entonces, lo que se necesita, pues, es básicamente usar simulación para encontrar estos parámetros que no podemos calcular de alguna otra manera. También es útil para el caso de, teníamos otros tipos de modelos, ¿no? Normal, llegadas determinísticas, entonces también nos puede ser útil, ¿no? Para poder combinarlo, aunque no conozcan las ecuaciones. Bien, entonces, las filas de espera tienen la siguiente lógica. Llegan clientes, ¿no? En orden, uno por uno. El tiempo que pasa entre estos clientes es probabilístico y muchas veces es exponencial, ¿no? Si tenemos unos lo que sea, tenemos variables exponenciales. El primero que llega, como el sistema está vacío, entonces entra directo a la atención. Y los siguientes que llegan tienen que verificar si el servidor o servidores están o no ocupados. Los tiempos de servicio también son probabilísticos. Si estamos hablando de un también tendrían una distribución exponencial. Y una vez que acaba el servicio, el cliente sale del sistema. Y el tiempo de espera es la diferencia entre que entra y se va. ¿Bien? Entonces vamos a plantear esto como una simulación Monte Carlo. Entonces creo que mejor hago un Excel nuevo. Entonces vamos a empezar con esta parte que sería fila, espera. Vamos a poner que es un MM1. Vamos a empezar con el caso más fácil y vamos a ponerle aquí una tasa de servicio, perdón, de llegada, tasa de servicio. Entonces vamos a poner que llegan con un cliente cada 4 minutos. 3 minutos. Y que puede atender un cliente en 2 minutos. Minutos. Aquí me lo puso como una fecha. A ver. Disculpe, profesora. Sí, dime. Sí, perdón, estoy en el Excel equivocado. Sí, era Sí, eso, ¿verdad? Sí, gracias. disculpen. Vamos a ver dónde está el formato de celdas, porque este es un número, no una fecha. Vamos a poner el general. Listo, ya está. Entonces, primero vamos a generar, aquí están nuestros clientes. Entonces, el cliente 1, el cliente 2, etcétera, 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 etcétera.
Bien. Y entonces, ¿cómo hacemos? Primero necesitamos generar un número aleatorio de llegadas. ¿Ok? Y entonces eso nos daría el tiempo entre llegadas. ¿Sí? Entonces es tiempo de llegadas al sistema, tiempo de entrada al sistema, número aleatorio de servicio, tiempo de servicio, y aquí tendremos el tiempo de salida. ¿Ok? Y aquí vamos a poner fila. Bien, entonces podemos poner un tiempo en la fila. Bien. Entonces vamos a primero generar nuestros números aleatorios. Aquí generamos unos números aleatorios. Por acá también. Estos son nuestros números aleatorios uniformes. ¿Vale? Y para que no se muevan, voy a volver a hacer el mismo truco, que sería copiar y pegar numéricamente en la misma columna para que no se estén mueva y mueva. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos nuestros números aleatorios. Bien. Entonces, el primero que necesitamos sería el tiempo entre llegadas. El tiempo entre llegadas, si estamos hablando de un sistema MM1, tiene distribución exponencial. ¿Con qué media? Pues con esta de acá, ¿no? Entonces sería menos 1 entre la tasa entre llegadas, ¿no? Por el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. Y aquí la media la necesitamos fijar. ¿Vale? Ahí está. Y copiamos y lo pegamos todo, porque de todas maneras son los mismos tiempos entre llegadas. Y luego vamos a hacer lo mismo con el tiempo de servicio, ¿no? Que sería lo que tenemos que calcular. Entonces sería menos 1 entre, igual, la tasa de servicio por el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. Y el número de servicio también lo vamos a fijar. ¿Por qué? Pues ahí está. Copiamos y pegamos. Es cuánto me tardo en atender. Bien. Y tenemos desde nada hasta 11 minutos. Este va a estar rojo. Entonces, el primero, ¿no? Es como si empezáramos, ¿cómo se llama? El cronómetro. El primer cliente llega a los 0.2 minutos, ¿no? O sea, la columna de acá. Entonces, el primero, pues no. O sea, en cuanto llega, ¿a qué hora llega? Pues a la hora que llegó, ¿no? Y como asumimos que el sistema está vacío, ¿a qué hora llega? ¿A qué hora entra el sistema? Pues a la hora que llegó, ¿no? ¿Y cuándo sale del sistema? Pues cuando es el tiempo donde entró el sistema más el tiempo que se tardaron en atenderlo. ¿Ok? Y aquí, ¿cuánto tiempo estuvo en la fila? Pues este valor es el tiempo de entrada del sistema menos el tiempo en el que llegó. ¿Ok? Y su fila, pues aquí vamos a saber si el tiempo de la fila es mayor a 0, es sí, ¿no? Y si no, pues no hizo fila. Entonces, pues no hizo fila. ¿Ok? ¿Qué pasa con el siguiente? Aquí lo que tenemos calculado es el tiempo entre llegadas. Entonces, el siguiente cliente va a llegar en el tiempo donde llegó al anterior más el delta t, que sería este. Y así podemos seguir con el siguiente, ¿no? O sea, cuando llegó el siguiente, pues tenemos el tiempo entre llegadas. Entonces llegó el primero, pasaron 4.9 minutos y llegó el segundo.
Entonces el segundo llegó al 5.2 minutos. ¿Cuándo llegó el siguiente? Pues el siguiente más delta t. Entonces llegó a las 5.2, pasaron 1.6 minutos y llegó el siguiente. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sabemos si el siguiente tuvo que esperar? Entonces tenemos que comparar cuándo salió el anterior con el tiempo con el tiempo en el que llegó el siguiente. Si el tiempo que salió el anterior es mayor al tiempo donde llegó el siguiente, entonces espera. Y si no, pues no espera. Entonces vamos a poner eso de manera automática. Entonces, ¿cuál vamos a poner aquí? Pues el máximo entre este valor y este valor. ¿Ok? Entonces, si llega antes de que se desocupe, entonces entra al sistema hasta que se desocupa. Si llega después de que se desocupa, entonces entra en cuanto llega. ¿Ok? Aquí lo tenemos. ¿Y cuándo va a salir? Pues igual que el anterior, es el tiempo de entrada al servicio más lo que se tardaron en atender. Entonces, este sí lo podemos ya copiar y pegar. Y este otro, pues también, ¿no? Y de igual manera, el tiempo de espera en la fila, pues también. Veamos y ponemos por aquí. E igual la condicionante de si tuvo que esperar para hacer fila. ¿Ustedes qué dicen? Primero sí, no, y luego sí. Sí, está interesante, porque aquí hay uno como que pues, de repente se satura y empieza a hacer fila, ¿no? Fila, 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 fila. Entonces, la pregunta es, pues, se supone que es se supone que es ¿cómo se llama? Se supone que no está saturado, ¿no? O sea, atiende más rápido de lo que llegan. Entonces, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Profesora, ¿por qué concluyó que no está saturado? Porque mira, aquí podemos calcular ρ. ¿Te acuerdas que ρ era lambda entre mu? Entonces es lambda entre mu. Y es la 0.5, que es menor a 1, por tanto, no está saturado. ¿Ok? Ah, ok, sí, ya me acordé. Ok, ok, Es ok. así de sencillo. Sí, lo acabamos de ver. Qué cosa, Philip. Lo siento, Pero profesora. sí, es básicamente por eso. ¿Ok? Aunque de todas maneras se hace una fila. Sí, porque aquí tenemos a alguien que se tarda. Supongo que es por eso, ¿eh? Aquí tenemos un cliente que se tarda 12 minutos. Y básicamente, como se tarda tantísimo, entonces se empieza a hacer fila. ¿Ok? Luego más o menos empiezan a ser como medio variables, pero hay como... Vamos a ver vamos a generar otros clientes, a ver qué pasa con el resto de los clientes, ¿no? Es que pensé que lo había visto en la tabla. No, es lambda entre mu, no te preocupes. De hecho, escogí eso a propósito. Mira, de hecho, si generamos más clientes, eventualmente, no más que esperen un tantito, esto me suena mal, así, ya sé por qué. Aquí, aleatorio. Vamos a copiar estos, control de acá y de aquí también. De todas maneras pasa lo mismo. O sea, ahí, digamos, se vuelve a
vuelve a haber personas sin fila y personas con fila, ¿cierto? Entonces sí, podemos decir que no está saturado aunque se haga fila. ¿Sí? Que también decía yo, ay, qué raro, mucha fila. Pero luego deja de haber fila y luego vuelve a haber un poquito de fila, pero bueno, así está En la cosa. uno, entonces en uno saturado, todos estarían con fila y el tiempo en la fila sería mucho. No, generalmente lo que indica que no está saturado es que puede o no puede no haber fila. El chiste es que la fila es manejable. O sea, no se te hace una fila infinita. Básicamente solo eso. O sea, puede que Ok. sí haya fila, puede que no. Por eso existen las probabilidades de que haya uno, dos, tres, cuatro, cinco clientes en el sistema, aunque evidentemente cada vez son más pequeños, ¿no? Entonces hay como un número promedio de clientes en la fila, pero básicamente si el sistema no está saturado, la probabilidad de que haya más clientes es cada vez más pequeña. Hay como un máximo y luego empieza a disminuir. ¿Ok? Ok. Entonces, por eso no podemos tener una fila infinita. Bien, vamos a ver, ¿alguna duda sobre este sistema? Es bastante sencillo, ¿no? Como directo, no tiene rollos, de frente, así. Directo, sin mucha complicación. Vamos a hacer ahora la segunda complicación. ¿Ok? Y vamos a ver un sistema de filas también, pero es un M2. Y nada más por pura diversión voy a usar las mismas lambdas y las mismas mus. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos aquí a nuestros clientes. Pero ¿qué le pasaría con esta? Sería hasta podemos tener. mm, Entonces el otro es voy a poner una fila más. Aquí voy a poner el servidor, fila y tiempo de espera. ¿Qué le pasa? Vamos a generar nuestros selectorios. Por acá, por acá. Igual para que no se mueva, lo vamos a copiar por aquí. Lo pegamos. Hacemos pegado especial y pegamos los números. ¿Ok? Entonces tenemos los mismos, mismos valores. Entonces el tiempo entre llegadas es exactamente igual. Menos 1 entre la tasa de llegada por el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio y fijamos. Y lo podemos pegar. Y en el caso del tiempo de servicio, igual es menos 1 entre la tasa de servicio por logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. Y fijamos ¿cómo se llama? La tasa de servicio. Copiamos y pegamos por acá. El tiempo de llegada es igual. El primero, pues llega cuando llega, ¿no? El siguiente llega el anterior más el delta t. Y así nos seguimos. Y no, aquí me equivoqué. Es servidor. Esperen un tantito.
Básicamente esto es acá. ¿Ok? Me equivoqué. Pero ahí va. Igualito. Entonces, cuando entra al sistema el primero que llega, pues llega pues cuando llega. ¿Ok? Y sale pues cuando llega más el tiempo que se tardó en que lo entendiera. Y hipotéticamente voy a decir que entró al servidor 1. ¿Ok? ¿Qué le pasó al 2? Entonces voy a suponer que siempre entra en orden al 1 y al 2. El segundo llegó a los 11 minutos. ¿Qué le pasó con el anterior? Pues básicamente, ¿qué le pasó? Había dos servidores. ¿Qué pasó? Los dos servidores estaban desocupados, ¿cierto? Porque llegó a los 11 minutos, lo cual significa el otro había salido al 1.8 minutos, entonces podemos decir que entró a la hora que llegó, ¿cierto? Y salió, bueno, esto lo puedo copiar, ¿no? Sería entrada más tiempo de servicio. Y por tanto entró al servidor 1. ¿Qué le pasa al siguiente? Llegó al minuto 17. ¿Cuándo se desocupó el servidor 1? En el minuto 12. Entonces entró directo al sistema. Y salió en el tiempo 18 y entró al servidor 1. ¿Qué le pasa al siguiente? Pues llegó en el minuto 24. El servidor se desocupó en el minuto 18. Entonces llegó a la hora, entró. Ok, entró el servidor 1. El siguiente, y aquí se pone más interesante, llegó al minuto 25. En el minuto 25, ¿qué le pasó al servidor 1? Está ocupado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se desocupó en el minuto 26. Y el siguiente cliente llegó en el minuto 25. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba el servidor 2 desocupado. Y entonces entró al servidor 2. El siguiente llegó en el minuto 28:89. Y para ese momento, los dos servidores, el 1 y el 2, estaban desocupados, ¿cierto? Entonces entró al servidor 1. Y el siguiente llegó en el minuto 34 y ambos servidores estaban desocupados. Entró al servidor 1. Ahora, ¿cómo podríamos automatizar esto? ¿Qué ideas tienen? Porque básicamente lo estamos haciendo manual. Pero voy a cambiar un poquito estas cosas. Supongamos que tenemos una tasa de llegada de 2 clientes, ¿no? Este row sería por 2. Tenemos una intensidad, nos aumentaron los clientes, ¿ok? ¿Qué le pasa al sistema? Pues entonces tenemos una mayor intensidad de llegadas, ¿cierto? O sea, llega más gente. ¿Y qué le pasaría a a los servidores? Pues el primero llegó al servidor, ¿no? Se desocupó al punto 9, el siguiente llegó en el minuto 5, pues entró al 1. El siguiente también es el 1, pero aquí, no, a partir de aquí, empezamos a no poder hacer tan sencilla la cosa. Llegó y entró al servidor 1, el cliente 4. El cliente 5 llega a los 12 minutos pero está desocupado el servidor 2. Está el servidor 2. El siguiente cliente llegó al 14:44. En ese momento están ocupados el servidor 1 y el servidor 2. El servidor 1 se acaba de desocupar, entonces entra a la hora que llega
y entra al servidor 1. Y luego llega el cliente 7 al minuto 17.07 y el servidor 1 está ocupado y entonces entra el 2. ¿Cómo podemos automatizar eso? ¿Cómo le hacemos para que nos quede bien? Para que no Se tengamos que podría estar plantear siempre. una condición Ajá, entre el tiempo de entrada del sistema y el tiempo de salida, ¿no? así es. Entonces, Para ver si ¿cómo es lo planteamos? mayor o menor ¿Cuál a sería esta periodo. expresión? O sea, ¿cuál nos estamos fijando? Nos estamos fijando que alguno de los anteriores se tiene que desocupar, ¿cierto? La pregunta es ¿cuál se desocupa? Entonces, ¿cuál estoy buscando? Tenemos que buscar el máximo, ¿no? Entre este, ¿cierto? Porque es el que llega, o sea, el que pasa después es el que manda. Y el késimo mayor entre todos los que hay antes, ¿no? Por lo menos estos. Y el número es el segundo. ¿Por qué? Porque necesito el que se desocupe primero. ¿Ok? ¿Está claro? ¿O no tanto? ¿Podría repetir eso del segundo? Sí, mira, tenemos dos servidores, ¿no? Que están ocupados. Y uno se va a desocupar antes que el otro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, ¿cuál es el que se desocupa primero? El que tiene el segundo tiempo mayor de desocupación. No el máximo, el que se desocupa al final, no, el que se desocupa primero, que va a tener un tiempo de salida del sistema, el segundo, que es cuando se desocupa alguno de los dos. ¿De cuáles? De todos los tiempos anteriores, por lo menos unos 5 o 6 valores anteriores, entonces podemos suponer que es el késimo mayor, el segundo. Ok. Ujú. ¿Ok? Ahorita si quieren hago un esquema para que quede más claro. Entonces lo copiamos por acá y lo pegamos por acá. Y ya tenemos nuestros tiempos. Ahorita les voy a hacer un esquema para que vean cómo se ve, porque sí, puede ser un poco difícil de entender, es más fácil si hacemos un esquema. Tenemos por acá el tiempo, ¿no? Acá está el tiempo que corre. Y tenemos una llegada de voy a poner los clientes en rojo. Llegó aquí el cliente, llegó aquí un cliente y llegó otro cliente. ¿Ok? Y voy a poner otro por acá. Y entonces tenemos por acá los tiempos de, el primero llega y se desocupa, pero supongamos que este se desocupa hasta acá, ¿no? Y tenemos dos servidores. El segundo cliente entra y se desocupa aquí, ¿no? Ese es el tiempo de servicio. ¿Cuál es el tiempo que a mí me interesa para poder encontrar cuándo entra este cliente al servicio? Tengo dos tiempos de desocupación, ¿no? Que sería este y este. ¿Cuál me interesa? ¿Me interesa el más grande? No. Me interesa cuando se desocupa el servidor. Es este. Entonces yo tengo que comparar el tiempo de desocupación del primer servidor con el tiempo de llegada del cliente. ¿Ok? Si el tiempo de llegada del cliente es mayor que el tiempo de desocupación, entonces uso el tiempo de llegada del cliente. Si no, pues tengo que compararlo, pero ¿con qué lo comparo? Con el segundo más chico. Pues estoy comparando este valor del tiempo con este valor con este. Entonces, ¿cuál me interesa? Pues compararlo con el tiempo más chico de desocupación. ¿Está un poco más claro así? Sí, ¿Sí? Ok. pero entonces, bueno, no sé si, es que tengo otra pregunta. Ok, pide todas las que sean necesarias. Entonces, ¿por qué se toman todos los anteriores? ¿Por qué no el Excel Ujú. tomó todos los anteriores y aquí como que nada más dos? Porque yo lo hubiera Porque este es planteado un como, esquema.
Porque no sé dónde se desocupa. Puede ser que, como vimos, que todos entran a un solo servidor, porque es el que se desocupa primero, Ujú. pero no sabes si entras a cuál de los dos va a entrar. Voy a hacer otro esquema. Espera, viendo esa parte. Aquí tenemos nuestra línea de tiempo, ¿no? Tenemos perdón. Tenemos este cliente, otro que llegó por acá, otro que se tardó otro poquito y otro que llegó por acá. Bien, tenemos, les voy a poner color naranja, su tiempo de servicio. Este tiene un tiempo de servicio largo, este tiene un tiempo de servicio como por acá. Luego este llegó por acá, tiene un tiempo de servicio también muy largo y este tiene un tiempo de servicio aquí. Y supongamos que por acá llega otro cliente, este cliente. ¿Ok? Entonces yo lo que tengo que observar es ver todos los que hay por acá, porque no sé a qué servidor entrar. De todas maneras, es el segundo más chico. Está este y este y este. Entonces tengo que tratar de ver cuál de los dos, el segundo más chico, es. Pero no sé dónde está el más chico, porque en una de esas, este cliente, de suponer, ¿no? Tuvo un tiempo de servicio hasta acá. Puede haber, ¿no? Y que los demás entraron al otro servidor. Entonces, de todas maneras, es el segundo más chico. ¿De acuerdo? Sí, ok, gracias. ¿Ok? Pero por eso, como unos 6 clientes atrás, todos los que puedas para atrás, es válido. Entonces, me regreso al Excel. Entonces, ya tenemos el caésimo bla y así podemos hacerlo. ¿Qué va a pasar con cuando tenemos más de 2 servidores? Porque este servidor pues, es más o menos. Aquí lo que nos falta es aquí el tiempo de espera, que sería el de entrada al servicio menos el tiempo de llegada. Vamos a ver cómo están los tiempos de espera. Pues nadie espera del todo, ¿no? O sea, siempre hay un servidor libre. Eso no está mal. Es un sistema cómodo. Le podríamos quitar una fila, no digo un servidor. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa con los siguientes? Si tenemos 3 servidores, tendremos que comparar con 3 tiempos. Entonces sería el caésimo, el tercero más grande, más chico, ¿no? Más grande, perdón, el que tendríamos que buscar. Y así nos podemos seguir. Y con 4, y con 5, y con 6. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna otra duda, inquietud? Vamos a guardarlo por aquí. ¿Se podría automatizar la columna de si se va al servidor 1 o al 2? Generalmente es automatizarlo. Creo que no, ¿eh? O no he pensado. Probablemente sí se puede, pero no he pensado cómo, honestamente. Ok, También serían seguro condicionales, así de si este es mayor, entonces bla. ¿Ok? Por ejemplo, se me ocurre que puede ser sí, ¿no? Si este valor, ¿no? Es el máximo de los otros dos, entonces entro al servidor 1. Y si no, entro al servidor 2. Porque si, digamos, pues sí, pero no sé, no lo he pensado honestamente. ok, Pero sí, probablemente se puede automatizar también. Ujú. Y el de fila, pues es en relación al tiempo de espera. Y aquí, pues nadie hace fila. ¿De acuerdo? Así nos gusta, ¿no? Un sistema sin filas, ¿sí? Un sistema donde siempre hay alguien que te pueda atender. Siempre hay un lugar vacío. Eso nos gusta. Ok. Si no hay comentarios, Disculpe, profesora, sí, perdón, ¿me podría mostrar de nuevo la fórmula para el tiempo de entrada al sistema para poder por supuesto que sí. Sería, ingresarla a mi Excel? es el tiempo de llegada. Tienes que comparar, es el máximo entre el tiempo de llegada
y el késimo mayor siendo de todos los tiempos anteriores y es el segundo. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. ¿Ok? Muy bien. Entonces sí, como unos 6 antes creo que es razonable. Será raro que tengan un tiempo como el que teníamos en el anterior, que tenía un tiempo de 11 minutos. Ese sería raro. De servicio. ¿Ok? Bien. Bueno, voy a detener la grabación.